Algunas preguntas. A ver, voy a compartir mi pantalla solo para responderlas. En un momentito seguimos. Bien, aquí dice que ya. Me preguntaba un compañerito si se pueden hacer gráficas de dispersión. Esta es una gráfica de dispersión, ¿sí? Estamos representando dos variables numéricas, cada una en su eje. Estos son años, esto es salario, por lo tanto, esta es una gráfica de dispersión. Hay en R diferentes funciones para hacer gráficas. Estas que yo les estoy mostrando son las gráficas más sencillas, las más simples también. Entonces, hay gráficas excelentes, con buena calidad, y solo que requieren un poquito más de práctica. Pero yo conozco estudiantes, por lo menos dos, que tienen habilidades 10 veces superiores a las mías, que salieron de mis estudiantes y que ellos solitos han ido aprendiendo más funciones para hacer gráficas más bonitas, más precisas, más impactantes, ¿verdad? Entonces, sí, en R se pueden hacer muchos tipos de gráficas. Y además el formato con el que se exportan de R se puede exportar en formato SVG, que es un formato gráfico escalable. Y entonces se pueden hacer gráficas tamaño banner, tamaño pared, de lo que ustedes se imaginen, ¿verdad? Es maravilloso R en ese sentido. Otra pregunta que veía era si podíamos repasar la última parte del análisis de varianza. Entonces, ¿qué tenemos para un análisis de varianza? En un análisis de varianza, desde el punto de vista estadístico, nosotros necesitamos dos variables. Una variable numérica de respuesta y una variable categórica en más de dos estados. Vean, el sexo es una variable en dos estados. Se es hombre o se es mujer por sexo. No estamos hablando de género, el género es otra variable, pero el sexo es o se es hombre o se es mujer, ¿verdad? Entonces es una variable en dos estados, pero el rango en este caso del ejemplo tiene más de dos estados, porque puede ser profesor asociado, profesor asistente o profesor con todas las de ley. Por lo tanto, tenemos una variable categórica en más de dos estados y una variable numérica de respuesta. Y eso es lo que requerimos para hacer un análisis de varianza. Entonces, con esta función hacemos nosotros el análisis de varianza. ¿Sí? La función ANOVA con una función anidada. Y entonces, por si les da la duda, aquí vean ustedes que como usé dos funciones, pues dos juegos de paréntesis abrí y dos juegos de paréntesis cerré. Este que ustedes ven acá es un valor de P. Y este valor de P hace referencia a que hicimos una prueba derivada de la distribución de F, nos dice acá, que es la distribución estadística de referencia que se utiliza para probar las hipótesis de las pruebas en el análisis de varianza, y tenemos entonces un valor de P muy chiquito. De nuevo, este es el valor de P derivado de una distribución de F, y este es el número. Y es una diferencia significativa. Y luego nosotros nos preguntábamos, ¿cuál sería de las tres medias comparadas? Como el análisis de varianza es una comparación de medias, estas son medianas, en estas gráficas de caja se representan las medianas, pero son semejantes a las medias. Nosotros nos preguntamos, ¿cuál de estas tres medias es la que es diferente? Y entonces, para eso, nosotros usamos una prueba de Bonferroni, se llama. Es una prueba post-Andeva. En esta prueba post-Andeva, nosotros preguntamos lo siguiente. Le decimos a R que utilice esta función. Vean, aquí solamente es una función, entonces solo abro un paréntesis y solo cierro un paréntesis. Y entonces, en esta función le decimos, esta es la variable numérica de respuesta. Esta, datos 1, dólar, rango, es la variable categórica que suponemos explicativa, y le decimos que haga un ajuste del valor de P, es un procedimiento matemático, para darnos esto. Y entonces, de esta salida, que tal vez sea la que les da problemas a ustedes, imagínense esto como una tabla, ¿sí? Imagínense esto como una tabla en donde estas son las cabeceras de las columnas, estas son las cabeceras de las filas, y aquí lo que tenemos
es un cuadrito de 2 por 2, ¿sí? Un cuadrito de 2 por 2. R no nos lo muestra como un cuadrito de 2 por 2, pero eso es lo que tenemos acá. Y nos dice, entre la media del profesor asociado y la media del profesor asistente, la diferencia es significativa. Un valor de P muy chiquito. Entre la media del profesor con todas las de ley y la media del profesor asociado, la diferencia es significativa. Oh, sí, entonces tenemos que estos profesores tienen medias diferentes en cuanto a sus salarios. Es decir, estamos haciendo la comparación basada en los salarios. Y luego tenemos esta otra comparación de aquí, en donde tenemos al profesor con todas las de ley y al profesor asistente. Y de nuevo tenemos un valor significativo, por lo tanto son diferentes las medias. Espero yo que esto haya resuelto las dudas que tenían. Alguien más preguntaba, ¿cómo presento estos datos en una tabla? Cuando nosotros estamos haciendo un modelo como este que tenemos acá, este modelo me gusta. Cuando nosotros estamos haciendo análisis de regresión como de este modelo, nosotros presentamos una tabla. Si ustedes se los piden en algún trabajo, en alguna investigación, o en el EDC o en el EPS, esta que ustedes ven acá es la tabla de salida del resultado, ¿sí? Con que ustedes presenten esto, la mayoría de profesores, casi todos, les van a poner 100 puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es una tabla que tiene columnas, 4 columnas con sus cabeceras y 3 filas con sus cabeceras. Entonces, esta es la tabla de salida. ¿Qué es lo que aquí veo? Veo el coeficiente estimado para cada una de las variables. Este es el intercepto. Esta es la variable asociada al profesor asistente y este es el coeficiente asociado al profesor con todas las de ley. Veo el error estándar de la estimación. Veo un valor de T que realmente ustedes pueden obviar en este caso. Pero sí, muy importante, vemos el valor de P que sustenta la significancia de este coeficiente. Si en algún momento nos piden los resultados, nosotros debemos hacer una tabla semejante a esta y por lo menos consignar o presentar la columna de los coeficientes estimados y el valor de P. Pueden ustedes también agregar el valor del R cuadrado, del coeficiente de determinación, que en este caso es de 0.03943, que se interpreta en este caso como la varianza explicada. Con esos datos sería suficiente. Hay algunas otras cosas que analizar de los residuales y de la prueba de significancia global, pero es estadística un poco más profunda, aunque aquí está mostrada. La prueba de significancia global es esta que está acá y el análisis de residuales empieza por acá. Espero que eso haya resuelto sus dudas. Voy a compartir mi pantalla para hacer una demostración de cómo pudimos habernos equivocado en R. Bueno, imagínense ustedes, voy a cometer algunos errores adrede, ¿sí? Para que ustedes vean cómo es que pudimos no habernos equivocado. Alguien me reportaba que después de haber puesto esta instrucción, ya no pudo hacer más. Pasa una cosa, si ustedes dejan una instrucción sin completar, por ejemplo así, si me hubiera comido el último paréntesis, yo doy Enter, ya no me salió. ¿Sí? Si me comí el último paréntesis, ya no me salió. Por eso es que en esta práctica me esforcé para que ustedes tuvieran la guía, para que no teclearan, porque al teclear los estudiantes con frecuencia se confunden. Ustedes van a desarrollar esa habilidad con el tiempo. Pero ver Facebook no les ayuda a desarrollar esa habilidad. Bueno, entonces, me aparece un símbolo más, a diferencia del símbolo mayor P, que significa que mi cursor está habilitado para escribir, me aparece un símbolo más. Ese símbolo más me indica que yo fallé a la hora de terminar la instrucción anterior. ¿Qué pasa si yo escribo otra función aquí con el símbolo más? Voy a escribir SD. Me da un error, ¿sí? Entonces, esa es una de las maneras en la que con frecuencia los estudiantes se equivocan. ¿Qué pasa si yo hubiera hecho lo siguiente?
boxplot. ¿Qué pasa si me como las últimas comillas? ¿Sí? La instrucción aquí funciona, pero si me como un par de comillas, símbolo más. Símbolo más indica que tengo que terminar la instrucción anterior. Y ahorita terminar esa instrucción ya no es fácil, ¿verdad? Tengo que terminarla desde donde me quedé. Por ejemplo, aquí, aquí, aquí. Y entonces me da un error. Lo mejor es que pongamos mucha atención al momento de escribir nuestras funciones. Alguien más preguntaba si debe cerrar el espacio de gráficas entre cada una de las funciones. Eso no es necesario. Ustedes pueden tener una gráfica como esta y inmediatamente sustituirla por otra, ¿sí? Los años de educación, por ejemplo. En otro color. Y solamente se sustituyen. No hace falta borrar la anterior, ¿sí? Espero que esto haya solucionado algunas dudas. Voy a